Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la clase número 4 de Toxicología Ambiental. Mi nombre es Anaí Chará, soy jefa de trabajos prácticos. Ya hemos tenido la oportunidad de conocernos en los trabajos prácticos. En esta clase vamos a abordar, vamos a tratar las distintas características teóricas de los tóxicos inorgánicos o los tóxicos metálicos. La materia se divide en tres grandes grupos de tóxicos: los volátiles, los metálicos, que son los que vamos a ver en este encuentro, y por último, los venenos orgánicos fijos, como ser los plaguicidas. En un principio, yo voy a darle una generalidad sobre cómo los metales impactan en la contaminación ambiental, y luego voy a desarrollar los puntos más importantes de cada uno de ellos. El mundo de los metales es muy amplio. En la materia solamente vamos a tratar algunos, aquellos que son importantes para la toxicidad ambiental. Muy bien. Primero, antes de entrar de lleno al tema de los metales, vamos a tener en cuenta los niveles ambientales de exposición. ¿Por qué es importante que ustedes como químicos actúen en la toxicología ambiental? Porque pueden determinar los niveles ambientales de exposición a una determinada sustancia. Los efectos adversos sobre esos individuos afectados van a depender de la presencia y de la concentración del tóxico en el ambiente y de la duración. Estos conceptos son muy importantes, muchos de ellos ustedes ya los han visto en la primera clase teórica, es decir que ese efecto adverso o la gravedad de ese efecto adverso en el individuo no solo depende de si el tóxico está o no, sino también depende de la concentración del tóxico en el ambiente, ¿sí? La dosis es lo que va a definir la toxicidad y a su vez la duración de la exposición. Vamos a ver que en la mayoría de las intoxicaciones de etiología ambiental son intoxicaciones crónicas, en donde el individuo o el organismo vivo está expuesto al tóxico por periodos largos de tiempo. Por eso se establecen, para prevenir la aparición de estos efectos adversos, los niveles ambientales de exposición máximos permitidos. Es decir, el máximo nivel que puede haber un determinado tóxico en el ambiente que esté permitido. Pero para poder establecer estos máximos permitidos, se hacen una serie de estudios que consisten en experimentación en animales, en estudios voluntarios, en individuos vivos, en exposiciones accidentales, o sea, en que se evalúa lo que ha pasado en una exposición accidental, como por ejemplo vamos a ver con el mercurio en la bahía de Minamata, estudios epidemiológicos y por último la información toxicológica. Todos estos parámetros nos permiten determinar los máximos permitidos de una sustancia en el medio ambiente. Esa información toxicológica, que es una de las ramas que nos permiten establecer los máximos permitidos, está dada por dos aspectos. Por un lado, los efectos del contaminante. Es decir, se evalúa si ese contaminante tiene un tipo de efecto leve o grave. Es decir, si es irritativo, por ejemplo, va a ser mucho más leve que si es un carcinógeno. Bien, entonces se evalúa el tipo de efecto, la gravedad de ese mismo efecto. Otro parámetro a tener en cuenta es el tiempo de latencia del efecto. Vamos a ver que muchos contaminantes ambientales
tienen un tiempo de latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo o el organismo vivo se expone a la sustancia tóxica, pero esos efectos adversos aparecen con el tiempo, porque hay un tiempo de latencia en el cual no aparece el efecto, sino que el efecto aparece mucho después de la exposición. Este también es un factor a tener en cuenta. Por último, la progresión de los efectos con la exposición. Es decir, que hay efectos adversos que van a ser reversibles, es decir, cuando el individuo se aleja de la fuente de exposición, el efecto se revierte, y hay otros que no. Hay otros efectos que son irreversibles, por más que el individuo se aleje de la fuente de exposición. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la toxicocinética de la sustancia. Ustedes ya han visto en la primera clase que la toxicocinética es una fase del proceso toxicológico que a su vez está constituida por distintas subfases, como ser la absorción, distribución, acumulación, biotransformación y eliminación. Vean ustedes qué importante es tener toda esta información sobre una sustancia para poder establecer los niveles máximos de exposición. ¿Qué quiere decir establecer un nivel máximo de exposición? Es decir, el nivel o la concentración del tóxico en el ambiente, ¿sí? Entonces, es una concentración permitida a la cual no se observan efectos adversos. Por encima de esa concentración ya comienzan a aparecer los efectos adversos. Es importante la intensidad, es decir, la concentración, la duración, es decir, el tiempo de exposición, la frecuencia admisible y la aplicación válida de un nivel de exposición definido y otros condicionantes. Hay que tener en cuenta si ese contaminante ambiental tiene interacciones con otros componentes, ya sea del medio ambiente, ya sean naturales o con otros contaminantes, y eso lo que hace es aumentar el nivel de exposición. Entonces, gracias a los niveles máximos de exposición, ustedes pueden determinar todos esos parámetros. Nosotros sabemos que la toxicología, no solamente la toxicología ambiental, no solamente se encarga del análisis de los contaminantes, es decir, de la identificación y del análisis de los contaminantes. Una de sus funciones es la prevención, es decir, la toxicología también previene. ¿Y qué es lo que previene? Previene la aparición de esos efectos adversos. Efectos adversos que indican el estado inicial de una dolencia clínica. Ahí entra en juego la toxicología clínica, por ejemplo. Efectos irreversibles que alteran la homeostasis de los individuos. Vamos a ver cómo muchas veces esos efectos irreversibles se observan en otras especies, como por ejemplo en los pájaros, cuando hay una fragilidad en los huevos, por ejemplo. De esa manera se puede observar que esas especies están expuestas a un determinado contaminante. Efectos que provocan el desplazamiento de parámetros importantes, ya sea en los individuos vivos o en el medio ambiente. Efectos que indican cambios bioquímicos en los individuos vivos y metabólicos importantes, por ejemplo, en una persona, la disminución de una actividad de una enzima, lo que nos está indicando que hay un efecto, que puede ser por la exposición a un contaminante. Y aquellos efectos que aumentan la susceptibilidad del individuo a otros efectos nocivos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la toxicología ambiental también previene la aparición de esos efectos adversos. Bueno, esos valores máximos o niveles de exposición que hemos hablado en la primera diapositiva
están establecidos. Y están establecidos por organizaciones internacionales. Es decir, ustedes se van a encargar de analizar y de identificar los contaminantes ambientales y establecer si se están cumpliendo con esas legislaciones nacionales e internacionales. Es decir, si los niveles de los contaminantes en el medio ambiente están por debajo de los valores máximos permitidos. Esas organizaciones que establecen estos valores máximos permitidos o recomendados son, por ejemplo, la EPA, que es la Organización de Protección Ambiental, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es la que se encarga de los alimentos y agricultura. Por ejemplo, hay muchos alimentos que van a ser tratados con plaguicidas. Entonces, la FAO es la que establece cuál es el nivel máximo permitido de ese compuesto químico en un determinado alimento, para que no sea nocivo para la salud de los individuos. La NIOSH, que se encarga de la salud ocupacional, la CGIH, que se encarga de la seguridad e higiene industrial. Ellos son los que establecen cuáles son los valores máximos recomendados o permitidos en el ambiente de trabajo, dependiendo a qué sustancia está expuesto el operario, y de esa manera surgen los distintos conceptos o definiciones de valores máximos permitidos. Por ejemplo, el TLB es el valor límite umbral, ¿bien? Es un valor umbral. Por encima de eso ya comienzan a aparecer los efectos tóxicos. El TLB-STEL es el nivel de exposición a corto plazo, ¿sí? Establece cuál es el nivel máximo permitido de una exposición durante un corto periodo de tiempo. El TWA es un valor promediado en el tiempo. Después tenemos la concentración máxima permisible, por ejemplo, en la atmósfera. Y por último tenemos el BEI, que es el índice biológico de exposición. Este último, que es el BEI, es el que se establece en los individuos vivos, es decir, en los seres humanos. Todos los demás son establecidos en el ambiente, ¿sí? El valor límite umbral, por ejemplo, la concentración máxima de un determinado contaminante en la atmósfera, entre otros. Muy bien, ya habiendo tenido esta introducción acerca de la toxicología en general, sobre los distintos ámbitos en los que ustedes se pueden desarrollar en la toxicología ambiental, vamos a entrar en el tema de los metales. Me pareció importante ponerla en este conjunto de imágenes, porque bueno, generalmente uno representa o retiene más un concepto viendo una imagen. Y es importante destacar de esta diapositiva la variabilidad de imágenes, lo cual nos está queriendo decir que los metales están ampliamente distribuidos en la Tierra, ¿sí? Los metales son ubicuos y tienen múltiples aplicaciones a nivel de las industrias, etcétera, justamente por sus características. Vean ustedes como acá vemos, por ejemplo, desechos que pueden estar contaminados con metales, por ejemplo, las pinturas, porque los metales acentúan la pigmentación de las pinturas. Acá vemos, por ejemplo, una industria, una fundición, los termómetros, el timerosal, que es un conservante de vacuna, las minas, en donde los metales son las vedettes. Por ejemplo, acá tenemos los caños, que en la antigüedad estaban recubiertos por plomo. Acá vemos, por ejemplo, un fungicida, en el caso del arsénico, las pilas, los peces. Entonces vamos a ver que los metales se encuentran ampliamente distribuidos en el medio ambiente, y es por eso que son muy ubicuos. Tienen múltiples usos. En cuanto a la historia, los metales son tan antiguos como la humanidad.
Muchos fueron utilizados como medicamentos y cosméticos. Por ejemplo, el talio era utilizante como depilante por los romanos. El mercurio tiene la capacidad de formar amalgamas, así que era muy utilizado también por los dentistas, lo cual fue reemplazado. En el caso de que eran utilizados para tratar enfermedades venéreas, como por ejemplo como la sífilis, se lo utilizaban como cosméticos, porque como ya habíamos visto, el talio producía depilación, el mercurio producía el blanqueamiento de la piel. Tenían múltiples usos. Esta pintura es una pintura de Velázquez, un cuadro, en donde acá se puede ver que está la infanta Margarita. Y a las doncellas que se encuentran a su alrededor son las que se encargaban de estar con ellas. Se ve que una de las doncellas le dan una bandeja, un jarro de barro, que se conocía como búcaro. En esa época era un signo de distinción, o de feminidad, o de hermosura, es ser blanco, tener la piel muy blanca. Entonces, lo de la nobleza, lo que hacían era consumir barro. En ese acto de consumo de barro se conocía como búcarofagia, porque los búcaros eran esos jarrones de barro, entonces ellos comían, lo cortaban o los partían en trozos a los jarrones, los comían, y de esa manera se producía, por los metales presentes en ese barro, la inhibición de la síntesis de melanina en la piel. Entonces, por eso obtenían esa piel muy clara. Era un hábito que se conocía como la búcarofagia. Después vemos que los metales han sido muy utilizados por muchos pintores, como por ejemplo Goya. ¿Por qué? Porque los metales se caracterizan porque acentúan la pigmentación, es decir, los colores que se obtienen gracias a la presencia de los metales son únicos. Entonces los pintores utilizaban estas propiedades para favorecer los colores en sus obras de arte, para resaltar los colores en sus obras de arte. Muchas veces se tenía el hábito de colocar el pincel en la boca. Entonces muchas veces habrán visto en películas o en la historia que se colocaban el pincel en la boca, entonces de esa manera se producían intoxicaciones laborales por el pasaje de los metales al organismo. Bueno, ahora, ¿todos los metales son tóxicos? Y la respuesta es no. No todos los metales son tóxicos. Hay algunos metales que son esenciales, es decir, que son necesarios para el desarrollo de los organismos. Esos metales esenciales, como por ejemplo el zinc, el magnesio y el hierro, se encuentran en trazas, es decir, en concentraciones muy pequeñas, y son los que se necesitan, por ejemplo, como cofactores de enzima, como componentes de las membranas biológicas, en el sistema de óxido de reducción, es decir, que los necesitamos. En el caso de los metales tóxicos, son los que no tienen ninguna función en el organismo, y al contrario, lo que hacen es competir con los metales esenciales. Al llevar a cabo esta competencia, se produce inactivación de las enzimas, interaccionan con los elementos esenciales. Los metales se caracterizan por ser muy estables, y es muy difícil eliminarlos, ya sea de los individuos vivos como del medio ambiente, justamente por su estabilidad. Entonces, esos metales se clasifican en mayoritarios, en trazas o en ultramicrotrazas. Pero hay que tener en cuenta que los metales esenciales se encuentran en equilibrio en el organismo. Cuando ese equilibrio se rompe, ya sea por una deficiencia o
por un exceso, se producen alteraciones que llevan a una enfermedad o a una intoxicación. Para comprender mejor aún este concepto, vamos a tener en cuenta la variable que se conoce como ornetinas. Es decir, los metales se comportan como ornetinas. Es decir, van a ser esenciales o tóxicos dependiendo de su dosis. Es decir, que su efecto va a ser benéfico o tóxico dependiendo de la concentración en el organismo. Para eso vemos en la siguiente gráfica, en donde observamos la respuesta en función de la dosis. Vamos a observar que cuando ese metal se encuentra a muy baja dosis, en esta parte de la curva, vamos a ver que a bajas dosis, esa deficiencia del metal esencial produce enfermedad, que llevan a la muerte. Luego tiene una región de equilibrio o de homeostasis, en la cual la dosis es la adecuada. Pero si ese metal se encuentra en altas concentraciones, va a producir toxicidad, es decir, va a producir una intoxicación. Por ejemplo, el cobre. El cobre es un metal esencial que necesitamos que esté presente en el organismo, siempre y cuando esté en su región de homeostasis. Si hay un déficit de cobre, si una persona tiene un déficit de cobre, va a desarrollar distintas enfermedades y a su vez, si tiene un exceso de cobre en el organismo, eso le va a producir una intoxicación. Hay una enfermedad genética que se conoce como la enfermedad de Williams, en donde está alterado genéticamente las proteínas transportadoras del cobre. Entonces el cobre se comienza a acumular en el organismo, por ejemplo en el hígado y en el sistema nervioso central. Y eso produce toxicidad. Bien. Ahora, ¿todos los metales tóxicos son pesados? Y la respuesta es no. Metales pesados son aquellos cuyo peso atómico o masa atómica está entre la del cobre y la del mercurio. Pero nosotros vamos a ver a lo largo de la clase que hay muchos metales tóxicos que no son pesados, es decir, que pesan menos que el cobre. Vamos a ver acá en esta tabla que de acuerdo a la Agencia de Toxicidad y Enfermedad de los Estados Unidos, los 3 metales que tienen mayor incidencia en la salud de los individuos son el plomo, el mercurio y el arsénico. Y acá vemos como muchos de ellos son ligeros, por ejemplo el cromo. Dentro de los pesados vamos a encontrar el plomo y el mercurio, y dentro de los no metales vamos a encontrar el arsénico. Hay muchos factores que condicionan la toxicidad del metal. Esos factores van a depender, por un lado, del metal en sí, por otro lado, del individuo, y por otro lado, de los hábitos que posee el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la toxicidad de un metal va a depender de su estado químico. Ya vamos a ver cómo el estado químico es el factor más importante que condiciona la toxicidad del metal. Es decir, dependiendo en qué estado químico esté, va a ser tóxico o no, o más o menos tóxico en realidad. De la dosis, como ya lo vimos en un principio, también importa el tiempo de exposición. No es lo mismo una exposición aislada a un metal a bajas concentraciones que una exposición que se mantiene con el tiempo. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es la vía de ingreso. Ya vamos a ver que algunos metales, como por ejemplo el mercurio elemental, que si su vía de ingreso es la oral, no produce ningún tipo de toxicidad. No así si su vía de ingreso es la inhalatoria. La vida media, que es característica de los metales por ser muy amplia. Los metales tienen una vida media muy amplia porque es muy difícil eliminarlos del medio ambiente. Y la interacción, si ellos interaccionan o no con elementos esenciales.
Como por ejemplo vamos a ver con el plomo. El plomo interacciona con el calcio, que es un elemento esencial. También depende del individuo, genética, hay lo que se conoce como el polimorfismo genético. Hay personas, por ejemplo, que tienen genes que codifican para determinadas variantes o isoenzimas que no permiten el metabolismo de algunos metales. Eso, por ejemplo, pasa con el arsénico. La edad, los niños son mucho más susceptibles a la intoxicación con metales, por ejemplo, con el plomo. El estado fisiológico, vamos a ver, por ejemplo, que una mujer embarazada, por mecanismos osteoclásticos, puede volcar ese plomo acumulado en sus huesos al torrente sanguíneo y producir toxicidad. Lo mismo una mujer en un periodo de lactancia. Y la absorción concomitante con otros tóxicos, ¿sí? Y los hábitos como el tabaquismo y el alcohol. Entonces, la toxicidad es el factor más influyente, perdón, la especie química es el factor más influyente en la toxicidad de los metales. Es decir que ese estado de oxidación que tenga el metal es lo que va a condicionar que genere óxidos o sales y de esa manera genere toxicidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de la especie química, inorgánica u orgánica, y del estado de oxidación, eso va a condicionar la hidrosolubilidad y la liposolubilidad del compuesto, que es lo que va a permitir que atraviese las membranas celulares, ¿sí? Vamos a ver que algunas especies son más tóxicas que otras. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Entonces pueden atravesar las membranas y generar toxicidad. A su vez, la especie química es la que condiciona la reactividad del metal con los componentes celulares. Ustedes van a ver que cuando veamos cada uno de ellos por individual, vamos a hacer hincapié en las distintas especies químicas y en la diferente toxicidad de las especies químicas de un metal. No todos son metales pesados y no todos actúan en su forma elemental, ¿sí? Hay muchos que, siendo especies orgánicas o inorgánicas, también producen toxicidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el caso del arsénico, como el arsénico trivalente es más tóxico que el pentavalente. Los compuestos del mercurio, como los compuestos orgánicos del mercurio, son más tóxicos que los compuestos inorgánicos del mercurio. Y la fuente de exposición o el origen por el cual hay una exposición a los metales puede ser natural, por ejemplo, en los ciclos geológicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, erosión, las lluvias que disuelven los metales que se encuentran en las rocas y de esa manera pasan al agua. La emisión por parte de las erupciones volcánicas, de los sismos. Es decir, que todos esos son ciclos geológicos. Lluvia, viento, emisión por los volcanes. Pero a su vez también hay fuentes naturales que derivan de los ciclos biológicos, como por ejemplo la bioconcentración, es decir, la acumulación del metal en la flora, en la fauna y en los alimentos. O sea, todo esto es natural, ya sea geológico o biológico, es natural. Y luego tenemos las fuentes de exposición de los metales, que son las más comunes y las más frecuentes, que son las antropogénicas. Por ejemplo, la minería, la combustión del petróleo, cuando se utilizan los metales como catalizadores en la fabricación de los plásticos, por ejemplo, en la industria papelera, en los desechos industriales. Todas esas son fuentes de exposición antropogénicas. Entonces, estos contaminantes
pueden encontrarse en el aire, en el suelo y en el agua, ¿sí? Entonces, de esta manera pasan a las plantas, a los animales. Los animales muchas veces son fuentes de alimento a través de la cadena alimenticia. Entonces pasan a los seres humanos, ya sea por el aire inhalado, por los polvos, por los alamentos o por el agua de bebida, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que este tipo de contaminantes están presentes en las tres partes del medio ambiente. En el aire, ya sea por ejemplo, por la emisión en las industrias, en el suelo, por la corteza terrestre. Recién habíamos visto que, por ejemplo, la lluvia o la lixivización de las rocas producía el pasaje de los metales a que se depositen en la superficie terrestre, y también en las aguas superficiales y en las napas. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en el caso del arsénico. Bueno, vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el plomo. El plomo se caracteriza porque tiene una gran maleabilidad. Es un metal muy abundante y se divide en dos especies. Bien, por un lado tienen el plomo inorgánico y por otro lado el plomo orgánico. Hay que tener en cuenta que el plomo no cumple ninguna función en el organismo, o sea que no es un metal esencial. Tiene una vida media muy larga en el medio ambiente, se acumula en los distintos organismos y cuando se funde emite vapores que son tóxicos. Por ejemplo, acá tenemos el óxido de plomo, que es el litargio, el cromato de plomo, el arseniato de plomo, que se utiliza como insecticida, el carbonato de plomo, que es lo que se utiliza en las pinturas, y a su vez dentro de las especies orgánicas tenemos el tetretilo de plomo, que se lo utilizaba como antidetonante en las naftas, ya está en desuso, ya no se lo utiliza más. El acetato de plomo, que se encontraba en los cosméticos, por ejemplo, en las tinturas del cabello, en la fabricación de los labiales, que tampoco se utiliza más, está en desuso. Por ejemplo, en el óxido de plomo, que es el litargio, es un antioxidante del hierro. Después, ¿qué más? La galena, que es el sulfuro de plomo, se lo utiliza como barniz o como impermeable. Las pinturas tienen carbonato de plomo. Después tenemos el cromato de plomo, que también tiene un color amarillo característico, que se lo utiliza también en las pinturas. Recordemos que habíamos hablado que los pintores en la antigüedad justamente utilizaban este tipo de compuestos porque acentuaban la pigmentación de sus obras de arte. Por ejemplo, el cromato de plomo. Acá yo les puse distintas figuras para que ustedes vean las distintas fuentes de exposición al plomo. En las cañerías, en la antigüedad, se utilizaban cañerías a base de plomo. Entonces, muchas veces el agua se acidificaba, entonces ese pH ácido del agua producía la disolución del plomo que se encontraba en la superficie interna de las cañerías y de esa manera pasaba al agua y se produce la toxicidad. Bueno, en algunas casas antiguas puede haber aún cañerías de plomo, pero ya fueron totalmente reemplazadas por el plástico. Yo les había dicho que también se pueden utilizar como fungicida en los labiales, el acetato de plomo, que ya está en desuso, en el tetretilo de plomo, que era como antidetonante de las naftas, que también está en desuso. Bueno, en las pinturas, en el agua blanca de Codec, que es el subacetato de plomo, también se lo utilizaba en la industria farmacéutica. Después tenemos que generalmente las latas de conserva tienen soldaduras de plomo y estaño, pero en las latas que conservan alimentos tienen como límite máximo permitido un 0,5% de plomo en esa soldadura de plomo estaño, ¿sí? Una mínima cantidad.
¿Por qué? Porque si ese alimento que se conserva es un alimento ácido, va a hacer que se disuelva el plomo de esa soldadura y pase el alimento y de esa manera a el individuo vivo. Es por eso que hay un límite máximo permitido. En 1996 ya se prohibió la adición de del plomo a las naftas. Es por eso que ya no se utiliza más como antidetonante. En el caso de las municiones, es decir, de las armas de fuego, el plomo actúa como detonante, que en realidad es el nitruro de plomo. Las municiones también son una fuente muy importante de exposición al plomo, los proyectiles, porque generalmente cuando una persona tiene un proyectil alojado en su cuerpo y el mismo no puede ser extraído, la acumulación o la permanencia de ese proyectil en el organismo hace que lentamente se disuelva el plomo de la munición y se vaya liberando dentro del organismo produciendo toxicidad. Esto es muy importante, las fábricas de baterías. La industria de las fábricas de baterías es una de las industrias que produce una mayor exposición al plomo, porque se utiliza plomo en varias de las etapas de ese proceso. Y en ese caso, esa exposición laboral al plomo es porque el plomo se calienta y se forman aerosoles y humos y partículas. Es decir, partículas que tienen en su superficie el plomo. Entonces, de esa manera, el operario se contamina por la vía inhalatoria, porque utilizan plomo a elevadas temperaturas para poder hacer la fabricación de dichas baterías y de esa manera se expone. En el caso, esto también está, este estudio es muy importante, que establece los distintos niveles de plomo y cadmio en distintos cortes de carne según el tipo de cocción. Y ustedes vean cómo en los distintos tipos de carne tienen concentraciones de metales tóxicos como el plomo y el cadmio. En el caso del plomo, por encima de el valor o del límite máximo permitido. Muchas veces esos animales que son para consumo humano también se encuentran expuestos al plomo, porque habíamos visto, por ejemplo, que se podía utilizar el plomo en el caso de, para el control de los cultivos. Entonces, de esa manera, esos animales que consumen el plomo se acumulan en el organismo y de esa manera, por la cadena alimenticia, pasa al hombre. Bueno, acá les hice un resumen. Ya hemos hablado de las baterías, de las balas, de la gasolina, como antidetonante de las naftas. Hemos hablado de las soldaduras, de los barnices, como por ejemplo el cromato de plomo. Se utiliza como antioxidante también para cubrir los cables eléctricos. En la minería, como insecticida, también en la cerámica, generalmente muchos utensilios de cerámica son recubiertos con óxido de plomo, lo cual también es una fuente de exposición. Se utiliza como estabilizante del plástico, como catalizador, tiene múltiples funciones. Entonces, las fuentes de exposición, a través del aire, del agua, llega a los alimentos y de esa manera llega al individuo. Bien, acá hacemos un resumen. Por ejemplo, antes eran las naftas que permitían el pasaje del plomo al aire, en la cerámica, que era lo que yo les contaba recién, que se revestía con óxido de plomo y que si el alimento era ácido podía pasar al alimento y luego al individuo, las tuberías o las cañerías de plomo que también están en desuso, las pinturas. En el caso de las pinturas, también hay un límite máximo permitido. Generalmente hay una legislación que establece que la ausencia del plomo en las pinturas o tiene un máximo permitido
no recuerdo bien, de un 0,6%, ¿sí? En algunas pinturas de látex. Por ejemplo, en el caso de los juguetes, ¿se acuerdan de los que en la antigüedad se utilizaban como los soldaditos de plomo? El plomo está prohibido en los juguetes. Justamente en esta capacidad de potenciar la pigmentación de los colores, hacía que muchos juguetes sean pintados con productos a base de plomo. Y los niños tienen el hábito de pica, que se llama. O sea, tienden a meterse la boca o llevarse la boca los juguetes, o rascar las pinturas de las paredes y comerlas. Eso es lo que se conoce como hábito de pica. Entonces, de esa manera se producía la intoxicación por el plomo, teniendo en cuenta que los niños son sumamente susceptibles al plomo, más que los adultos. Entonces, de esa manera se prohibió, está totalmente prohibido, juguetes que estén pintados a base de plomo. Y bueno, todo esto ya lo vimos. Las ocupaciones de riesgo, los pintores, los plomeros, etc. Bueno, dentro de la toxicocinética, su ingestión puede ser inhalatoria, su vía de ingreso puede ser por ingestión o puede ser por inhalación. Tiene una distribución que se conoce como tricompartimental, porque están en la sangre, en el tejido blanco y por último en los huesos. Su vida media en los huesos es muy grande, de 7 años o más. Puede permanecer años en el hueso porque se intercambia con el calcio y de esa manera se deposita en los huesos. Y su excreción es muy lenta. Si bien es cierto, se puede excretar, pero en una muy baja proporción y lentamente del organismo. Ya habíamos visto que distintas entidades fisiológicas, como por ejemplo el embarazo y la lactancia, que producen la movilización de estos depósitos de plomo, y también hay una transmisión placental. Bueno, el plomo actúa principalmente a nivel del sistema nervioso central, produce una encefalopatía a nivel del sistema nervioso periférico y sobre todo en el sistema hematopoyético. Bloquea la síntesis de glóbulos rojos, lo cual produce anemia. Acá les expongo los límites máximos permitidos según los distintos organismos internacionales, y en el caso de los operarios siempre tienen que tener las medidas de protección personal, ¿sí? Es muy importante que utilicen ropa que cubran todo el cuerpo. Esa ropa de trabajo tiene que ser dejada en el lugar de trabajo, no tiene que ser llevada a los domicilios particulares. Nosotros hemos tenido el caso de una bebé intoxicada por plomo, porque su papá trabajaba en una fábrica de baterías, y la ropa de trabajo se lavaba conjuntamente con la ropa de la niña en el lavarropa. Entonces, de esa manera se producía el pasaje del plomo de la ropa del padre a la niña. Ustedes tengan en cuenta que un bebé es un individuo, un organismo sumamente susceptible. Entonces, de esa manera se produjo la intoxicación de la niña. Es muy importante que en el ámbito de trabajo no se coma ni se beba, porque de esa manera ingresa este tipo de tóxicos por vía oral, y siempre hay que tener en cuenta que tienen que utilizar las máscaras con los filtros adecuados. Nosotros sabemos que el plomo a elevadas temperaturas forma partículas, y esas partículas en cuyas superficies se encuentra depositado el plomo pueden ingresar al organismo. Entonces los filtros tienen que ser adecuados para polvo. Muy bien, vamos a ver ahora el mercurio. El mercurio viene de hidroargiro, por eso Hg, que significa plata líquida. Dentro de las propiedades físico-químicas, el mercurio tiene una característica que es que emite vapores a temperatura ambiente, ¿sí? Este metal forma vapores a temperatura ambiente, ataca muchos otros metales formando amalgamas,
Y acá es muy importante el concepto de especie química. Habíamos visto que la toxicidad de los metales dependía de la especie química involucrada. Tenemos los metales, el mercurio elemental, que es el que es tóxico por vapores, porque libera vapores que son tóxicos, o sea, ustedes acá ven en esta fotografía el mercurio elemental, que es tóxico porque emite vapores. Entonces, esos vapores ingresan por la vía inhalatoria, no así por la vía digestiva. Es decir, que si un niño accidentalmente consume bolitas de mercurio, por vía oral no va a ser tóxico porque no se absorbe, pero sí va a ser tóxico por vía inhalatoria. O sea, ven ustedes cómo acá vamos a aplicar ese concepto de que la intoxicidad del metal también depende de la vía de ingreso. Las sales inorgánicas, que las sales en 2 más son mucho más tóxicas que las sales monovalentes. Las bivalentes son más tóxicas que las monovalentes. Y el cianuro de mercurio, por ejemplo, que es sumamente tóxico. Y por último tenemos las especies orgánicas, que son las más tóxicas de todas. Dentro de las 3, las más tóxicas son las especies orgánicas, como el metilmercurio. Ese metilmercurio es formado por procesos enzimáticos biológicos. Bueno, dentro de las fuentes de exposición tenemos las naturales, como por ejemplo el cinabrio, que es sulfuro de mercurio, por las erupciones volcánicas, por el desgaste de las rocas. Y luego tenemos la exposición antropogénica. Por ejemplo, en las minerías. ¿Por qué en las minerías? El oro se extrae con formación con amalgamas con mercurio. O sea, se utiliza mercurio para la extracción del oro en las minas para que forme amalgamas. Pero después hay que separarlo. O sea, hay que separar el mercurio del oro. Entonces, para poder separar el mercurio del oro, lo que se hace es calentarlo. Entonces, esas altas temperaturas permiten la liberación de mercurio metálico. Entonces, por eso se produce la contaminación del medio ambiente, porque todo ese mercurio pasa a la atmósfera. En la metalurgia también se utiliza por la aleación con el cobre y el estaño. En los instrumentos de precisión, que ya lo vamos a ver más adelante. En la fabricación del papel se utiliza también el mercurio, en la industria electroquímica, por ejemplo, como catalizador para la fabricación de la lavandina, también se utiliza. Como curtido y tratamiento, tratamiento flexibilizante de pieles. En la antigüedad se utilizaban muchos sombreros de fieltro. Entonces, lo que se hacía era para poder ablandar esa materia prima y para poder moldear y formar un sombrero, lo que se hacía era someter esa materia prima a mercurio. Entonces, los sombrereros, que eran muy famosos en la antigüedad, porque el sombrero se utilizaba muchísimo, estaban expuestos a vapores de mercurio. Y de esa manera apareció lo que se conoce como el sombrerero loco. Debutaban con una enfermedad psiquiátrica justamente por la exposición a el mercurio. Porque cuando hacían el tratamiento de las pieles para formar los sombreros, utilizaban mercurio. Generalmente el nitrato de mercurio se utilizaba para la fabricación de los sombreros. Dentro de sus usos tenemos, por ejemplo, las lámparas fluorescentes, las lámparas de bajo consumo, que tienen una cantidad muy baja de mercurio. Por ejemplo, las pilas, por eso habíamos dicho en la industria electroquímica, en la odontología, en las amalgamas que ya estén en desuso, todos los elementos de precisión que también estén en desuso, las cremas y los jabones, habíamos visto que el mercurio se podía utilizar como aclarante de la piel. El cloruro de mercurio en la antigüedad se utilizaba como medicamento. Era muy común utilizarlo para distintas entidades patológicas.
como desinfectante, como antihelmíntico, es muy tóxico, así que también está en desuso. En la agricultura, como conservante de vacunas, se utilizaba el timerosal como conservante de mercurio. El timerosal es etilmercurio, es un antiséptico, y se lo utilizaba en aquellas vacunas que son multidosis. En 1999 se comenzó a eliminar el timerosal en las vacunas porque se cree o se estableció una relación entre el aumento de la aparición de autismo en los niños con la presencia de este conservante en las vacunas. Esto no fue verificado del todo, pero lo mismo desde 1999 comenzó a disminuirse la presencia y a sacarse el timerosal de las vacunas que se utilizan en los niños. Bueno, acá yo les hago un resumen también. Se lo utilizaba como diurético, como antiséptico, como fungicida. Las amalgamas en la papelera, en los instrumentos de precisión, en los aparatos eléctricos, en la extracción del oro y la plata. En algunas ocupaciones que ponen en riesgo al personal son las amalgamas, en la fotografía, los joyeros, los taxidermistas, que es el oficio por el cual se produce la disecación de los animales. Muchas veces hay animales que tienen que conservar su forma para ser estudiados, luego de que se produce la muerte. Por ejemplo, los que están presentes en algunos museos, que están disecados, es decir, que mantienen su estructura original. Bueno, muchas veces las personas que realizan este oficio están expuestas a este tipo de sustancias porque utilizan en compuestos a base de mercurio. Bueno, es muy importante tener en cuenta lo que se conoce como el ciclo biogeoquímico del mercurio, ¿sí? El ciclo biogeoquímico consiste en lo siguiente. Muchas veces, por la contaminación ambiental, el mercurio es estable en la atmósfera. Entonces, hay mercurio en la atmósfera que proviene de la contaminación ambiental, y a su vez también está el mercurio que está presente en las rocas, que por las lluvias, o en el suelo, que por las lluvias también se libera. Entonces, ese mercurio, ya sea de la atmósfera o del suelo, es mercurio divalente. A su vez, ese mercurio divalente que está en la atmósfera y en el suelo, también puede provenir del agua. ¿Por qué? De todas aquellas industrias que utilizan el mercurio y no tratan sus desechos. Entonces vierten el mercurio a los cauces de los ríos. Entonces, ese mercurio divalente, que viene de la atmósfera, que viene del suelo o que viene del agua, puede ser reducido y pasa nuevamente a la atmósfera, es decir, pasa de divalente a monovalente, o puede ser metilado. Y acá es lo que entra en juego, lo que se conoce como el ciclo biogeoquímico del mercurio. ¿Por qué? Porque los crustáceos, que son los que se encuentran en el agua, tienen sistemas enzimáticos. Entonces, los sistemas enzimáticos lo que hacen es metilar ese mercurio. Y ese mercurio pasa de mercurio inorgánico a mercurio orgánico, que habíamos visto que eran la especie más tóxica del mercurio. Entonces, ese mercurio orgánico, que se produce por sistemas enzimáticos que lo metilan, tiene la característica de, eh, ser liposoluble. Entonces comienza a acumularse en los distintos organismos que forman la cadena trófica. Entonces de esa manera se va acumulando en los peces y de los peces pasa al hombre.
Acuérdense que el metilmercurio es liposoluble, tiene mucha afinidad por el tejido graso, entonces por eso se aumenta y se concentra, se acumula. Y de esa manera va aumentando su concentración en los distintos eslabones hasta llegar al hombre. Es por eso que se conoce como el ciclo bio, porque actúan sistemas enzimáticos de los organismos vivos para metilarlos. Geo, porque ese mercurio inorgánico proviene ya sea de la atmósfera, de la lluvia que disuelve los sedimentos, o del agua que llega a través de los desechos de las industrias, por eso es geoquímico. Entonces, el metilmercurio se disuelve en grasa, es por eso que puede llegar al sistema nervioso central, y es por eso que es altamente tóxico. Y de este concepto se vuelcan 3 parámetros que hay que tener en cuenta, que son la bioconcentración, la bioacumulación y la biomagnificación. En este recuadro, ustedes acá ven la cadena alimenticia en orden creciente en cuanto al tamaño de los organismos que forman la cadena, y ustedes ven cómo los organismos más pequeños tienen una concentración menor de mercurio. Es por eso que acá tienen los niveles de mercurio según la EPA, la Organización de Protección del Medio Ambiente. Es decir, que consumir este tipo de peces es aceptable, por ejemplo, salmón, bacalao y ostras. En cambio, cuando el pez va aumentando su tamaño, significa que puede acumular una mayor cantidad de mercurio, de metilmercurio, lo cual lo hace mucho más tóxico. La bioconcentración es la capacidad que tiene un organismo de tener niveles crecientes de un tóxico sin que se produzcan daños evidentes. La bioacumulación es cuando ese organismo tiene una concentración más elevada que el medio que lo contiene. Y por último, la biomagnificación, que es el aumento de dicha concentración a medida que se va pasando por los distintos eslabones de la cadena trófica. Bueno, estas son las consecuencias por la toxicidad y son los niveles máximos permitidos. En cuanto a la toxicocinética, la absorción va a depender de la naturaleza de la especie química. En el caso de las especies inorgánicas, tienen una absorción gastrointestinal, el mercurio elemental es respiratoria, inhalatoria, dérmica muy poco, transplacentaria el metilmercurio, es por eso que se produjo la enfermedad de Minamata, por las mujeres embarazadas que estaban expuestas al metilmercurio. Se biotransforma el mercurio a mercurio divalente, y ese mercurio divalente se une a unas proteínas que se conocen como las metalotioneínas. Las metalotioneínas son unas proteínas de bajo peso molecular que tienen en su estructura grupos sulfidrilos. Los metales tienen apetencia por los grupos sulfidrilos. Entonces, de esa manera se unen a estas proteínas que actúan como depósito. Pero cuando la concentración del metal es excesiva, estas proteínas se saturan. Entonces ya no lo pueden unir, ya no se pueden unir más a las metaloneuroneínas y de esa manera pasan al torrente sanguíneo. Bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, produce gingivitis, que es lo que se observa, es por el sulfuro de mercurio que se deposita. Esto sucede en las encías del individuo, pero esto generalmente sucede cuando hay una baja o poca higiene bucal, lesiones en el glomérulo, polineuropatías, y produce efectos adversos irreversibles. Bueno, la enfermedad de Minamata, Minamata es una bahía de Japón, en donde había una fábrica, la fábrica Chiso, que era una fábrica de acetaldehído, que utilizaba el mercurio como catalizador. Entonces, esta fábrica volcaba todos sus desechos al río, a las aguas de la bahía. Entonces, de esa manera, ese mercurio, que
como catalizadores mercurio divalente, pasaba al río, los microorganismos transformaban ese mercurio divalente por procesos enzimáticos a metilmercurio, y ese metilmercurio se acumulaba en los peces. Hay que tener en cuenta que este tipo de población, su alimentación es a base de pescados y mariscos. Ellos, por ejemplo, no tienen vacas, o muy pocas. La carne de vaca no es frecuente porque nuestra alimentación se basa en pescados y mariscos. Entonces, de esa manera, se comenzó, en un inicio se la llamaba la enfermedad del gato, porque se observaban comportamientos aberrantes en los gatos. O sea, tenían comportamientos que no eran comunes. Y luego se observó que esa enfermedad se producía en los seres humanos. Produce una parálisis sensitiva y motora letal por el consumo de esos peces contaminados, y apareció lo que se conoce como el Minamata congénito. Es decir, muchos años después aparecieron malformaciones neurológicas en niños, nacieron niños con malformaciones neurológicas debido a la exposición de sus mamás a este tipo de compuesto. Porque recuerden que este tipo de compuesto atraviesa la placenta. Entonces, de esa manera se producía la toxicidad. Y estos son los límites máximos permitidos establecidos. Y bueno, las medidas de protección no tienen ninguna diferencia con el plomo. Siempre hay que tener en cuenta las medidas de protección personal, sobre todo en el ámbito laboral. Muy bien, con respecto al cadmio, el cadmio también tiene una vida media muy larga. Dentro del cadmio tenemos, por ejemplo, lo que hace el cadmio es proteger al hierro frente a la oxidación. También se encuentra en pigmentos de plásticos y pinturas, en la fabricación de los electrodos y en la fabricación de las pilas, también hay cadmio. Bueno, acá yo les he puesto como fungicida. En el caso, también el cadmio se utiliza mucho como fertilizante, y una fuente de exposición muy importante al cadmio es el tabaco. Vamos a ver que las personas que fuman tienen un nivel o una concentración de cadmio en sangre mucho mayor que el del no fumador, porque se utiliza el cadmio como fertilizante en las plantas de tabaco, y de esta manera luego pasa al cigarrillo, y de esa manera al individuo. Hay fuentes de exposiciones naturales o antropogénicas, y ya habíamos visto como estabilizantes de los plásticos, como fertilizantes, etc. Dentro de su toxicocinética, su vía de ingreso puede ser inhalatoria, oral o dérmica, y al igual que el plomo, el cadmio no se biotransforma. Recuerden que el mercurio sí, el cadmio y el plomo no se biotransforman, y lo que hace es unirse a las metallotioneínas y de esa manera transportarse por la sangre. Una característica del cadmio, al igual que el plomo, es su acumulación. Persisten en el organismo de 10 a 30 años y su eliminación es muy baja. Bueno, dentro de la toxicidad, atacan principalmente al riñón, es su órgano blanco, por eso que produce una alteración de la función renal, y es importante tener en cuenta que el cadmio es carcinogénico, ¿sí? Es carcinogénico y teratogénico porque produce malformaciones por la desmielinización. Bueno, estos son los límites máximos permitidos. La vigilancia biológica del cadmio, es decir, en los individuos vivos, se hacen exámenes previos al ingreso laboral, es decir, preocupacional, para poder conocer el nivel basal del paciente, y también exámenes periódicos para ver si sus funciones están siendo disminuidas o no. Y las medidas de protección
que tenemos que tener siempre en cuenta. Y bueno, no por último, sino también tenemos al cromo. El cromo tiene sales hexavalentes y trivalentes. Las sales hexavalentes son las más tóxicas. Entonces acá volvemos a hacer hincapié en el concepto de que la toxicidad del metal depende de la especie química. Acá vamos a ver cómo las hexavalentes son más tóxicas que las trivalentes. Las fuentes de emisión pueden ser antropogénicas o pueden ser naturales. Hay que tener en cuenta que el cadmio, el trivalente, actúa como metal esencial, el cromo, disculpen, el cromo trivalente actúa como metal esencial en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces acá vamos a ver cómo es esencial, siendo trivalente, y como siendo hexavalente es tóxico. Y las fuentes industriales que contienen el cromo hexavalente que lo vierten a las aguas superficiales. Y acá hay una fuente de exposición muy importante que son las curtiembres, ¿sí? Las curtiembres que utilizan el cromo para el curtido de las pieles son una de las fuentes que más exposición producen al cromo. Esas sales que utilizan generalmente son hexavalentes, pero también pueden hacer curtido con sales trivalentes que luego se transforman a hexavalentes y por eso se transforman en tóxicas. Entonces, las curtiembres son una fuente muy importante de exposición al cromo que no siempre son reguladas. Es decir, eso está legislado, pero no es controlado. Y de esa manera se produce una exposición, tanto de los operarios como también una contaminación ambiental. Bueno, estas son las principales o algunas ocupaciones con riesgo a la exposición: los trabajadores textiles, los soldadores. Y dentro de la toxicocinética, su absorción no tiene ninguna particularidad y se distribuye unido a la porción proteica de los eritrocitos. Penetra en el eritrocito, se une la hemoglobina y de esa manera se distribuye por todos los órganos. Tiene una escasa eliminación y su excreción tampoco tiene ninguna particularidad. El cromo hexavalente produce distintas alteraciones cardiovasculares, respiratorias y renales, y lo que sí es importante tener en cuenta que es un carcinógeno y que es genotóxico porque interacciona con el ADN. Entonces es carcinógeno y es genotóxico. Esos son los límites de exposición y las vigilancias. El aluminio, el aluminio también tiene múltiples usos y fuentes. Por ejemplo, en la fabricación de fuegos artificiales, en la fabricación o en la fundición, en las refinerías del petróleo. Esa es su toxicocinética. Y generalmente las partículas de aluminio pueden producir en el ojo una necrosis córnea, y se ha asociado, bueno, pero eso tampoco está verificado, es decir, hay una asociación, pero no hay una certeza del depósito de aluminio con el Alzheimer. Y generalmente la exposición crónica a los polvos de aluminio, lo que generalmente produce es una toxicidad a nivel de respiratorio, a nivel del sistema respiratorio, porque produce una fibrosis pulmonar. Y bueno, por último vamos a ver al arsénico. El arsénico era conocido en la antigüedad como el veneno estrella. Era muy utilizado, por ejemplo, se utilizaba, hay una mujer en la época, Pilar Prades, en España, que era la que se conocía como la envenenadora de Valencia. Esta mujer utilizaba el trióxido de arsénico, que es una sal blanca, que no tiene sabor, es decir, que es insípida,
Entonces de esa manera producía el envenenamiento de muchas personas y las asesinaba. Después también está el agua tofana, que el agua tofana, esto era en Sicilia, era una mujer también, una envenenadora profesional, que vendía esta agua que estaba contaminada con arsénico para producir homicidios en botellitas que tenían dentro de su etiqueta con imágenes de santos. El agua de Tofana también, eso era muy aplicado en la antigüedad. Dentro de, es por eso que era muy conocido por su uso criminal. Existen los compuestos de arsénico inorgánico, en donde las especies pueden estar como trivalente o como pentavalente, los compuestos orgánicos del arsénico, que son los menos tóxicos, como por ejemplo la arsenocolina o la arsenobetaína, y por último el gas arsina, que es sumamente tóxico. Yo acá les pongo un cuadro que les sintetiza las distintas fuentes de exposición a los metales. En la antigüedad, al arsénico, perdón, en la antigüedad se utilizaba como antibiótico. Los compuestos inorgánicos, como el trióxido de arsénico, puede ser llegar, o ya también está en desuso hoy en día, pero también era utilizado para la quimioterapia. También existía lo que se conoce como el licor de Pearson, que era un licor que tenía arsénico en su composición, que también era utilizado en la antigüedad para tratar enfermedades cutáneas. Luego tenemos, por ejemplo, el cromo arsenato de cobre. El cromo arsenato de cobre se lo utilizaba como conservante de maderas. Por ejemplo, en muchos juegos infantiles, como por ejemplo toboganes, juegos que se encontraban en las plazas, de madera se las revestía con cromo arsenato de cobre, para de esa manera darle más estabilidad a esa madera, porque estaba sometida a todos los factores ambientales, a la lluvia, el agua, etc. Entonces, para estabilizarlo, para conservarlo, se utilizaba el cromo arsenato de cobre. Pero muchas veces esos niños que acudían a dichos juegos se intoxicaban con arsénico, porque bueno, los niños no controlan, generalmente colocan en su boca, pasan lengua, etc. Entonces de esa manera se contaminaba. Es por eso que a partir del 2002 se prohibió el uso del cromo arsenato de cobre como conservante de madera. Ya no se lo utiliza más. Por ejemplo, el arsénico de galio, que es utilizado en la industria electroquímica, también se lo puede utilizar como fungicida. Acá ustedes ven como el ácido cacodílico, perdón, es utilizado como herbicida, como defoliante. Luego tenemos la leguicita. Acá ustedes ven las arsinas, que es el gas arsina sustituido, como por ejemplo la dicloroetilarcina, era utilizada como arma química, como gas de guerra. En la Segunda Guerra Mundial se rociaba con este tipo de compuesto, con esta arsina sustituida, y se producía la muerte de los individuos porque se producían, estos aerosoles eran vesicales, entonces producían la muerte instantánea del individuo, por eso que se utilizaba como gas de guerra. Generalmente una mezcla de cloruro de arsénico y acetileno. Entonces eso se producía el gas. Eso se conocía como leguicita, ese gas que se utilizaba como arma química. Es por eso que poco tiempo después se crea el antídoto para ese gas de guerra, que se conoce como BAL, que es British Antileguicida, porque el gas de guerra era leguicida, entonces el antídoto era British Antileguicida, BAL.
Ese antídoto lo que hacía era proporcionar grupos tioles, es decir, sulfidrilos en su estructura, para captar, para secuestrar la leucicita, y de esa manera se utilizaba como antídoto. Bueno, acá yo les hago un resumen de las ocupaciones de riesgo. Habíamos visto que se utilizaba como medicamento, como insecticida, como herbicida, como conservante de madera. Volvemos a ver los taxidermistas, en la industria del petróleo, etc. Bueno, dentro de su toxicocinética, su absorción puede ser inhalatoria, dérmica o oral, y su distribución es por los grupos sulfidrilos, y sí tiene una biotransformación. O sea, al igual que el mercurio, sí se biotransforma y se metila a ácido metilarsónico y dimetilarcínico. Bueno, este es un resumen de la biotransformación del arsénico. El arsénico pentavalente se reduce a arsénico trivalente antes de que se metile. Esa metilación se produce en el hígado, es una metilación oxidativa, y primero es una monometilación y luego es una dimetilación. Para esto se necesitan los grupos dadores, en lugar de las estructuras dadoras, de grupos metilos, y de esa manera se forma, como hemos visto acá, el monometilarsónico y el dimetilarcínico. Bueno, esta es la toxicidad del arsénico, principalmente en el tracto respiratorio y en la piel. En el aparato, en el sistema nervioso central, produce una polineuropatía, una parestesia, es decir, un adormecimiento de las extremidades, es carcinogénico y es teratogénico. Y una de las entidades que se produce, nosotros habíamos visto que el arsénico se encontraba de forma natural en las napas de agua. Entonces, cuando hay regiones que tienen una mayor cantidad de arsénico en su superficie terrestre que en otras. Por ejemplo, el sur de Tucumán es una región que en sus suelos tiene una gran cantidad de arsénico. Entonces, cuando la población toma agua de pozos subterráneos, es decir, cuando no hay un sistema de potabilización, en esa gran cantidad de arsénico que se encuentra en la superficie terrestre, pasa al agua, y de esa manera el agua a los individuos que la consumen. Y se produce una entidad clínica que se conoce como el ACRE, que es hidroarsenicismo crónico regional endémico. Hidro, porque su exposición viene a través del agua; crónico, porque es una enfermedad, no es aguda, es crónica, es decir, que se produce por la exposición en pequeñas dosis a lo largo del tiempo. Y es endémica porque depende de las regiones. No todas las regiones tienen en sus suelos la misma concentración o cantidad de arsénico, ¿sí? Y estas son todas las manifestaciones que se producen en el acre: una hiperhidrosis, una hiperkeratosis, y por último, la cancerización. Estos son los límites máximos permitidos. La vigilancia y las medidas de protección que no tienen. Y por último acá yo les hago un cuadro comparativo de los distintos metales con respecto a su afección y a la exposición laboral, ¿sí? Como para hacer un resumen de lo que se ha visto en clases. Bueno, espero que este encuentro haya sido de su agrado, que les sea útil, y cualquier duda o consulta que tengan, pueden recurrir a través de un correo electrónico o por el foro del aula virtual. Bueno, me despido y nos encontramos en un próximo encuentro.